Fue una coyuntura en la cual se da la ley a partir de 3 personas que empujan, que hay un protagonismo de Eude Simon, Bill Wilson y Oscar Ugarte, y que logran convencer al Ejecutivo y al Legislativo de dar esta ley. En este proceso ocurre toda una negociación. Y hay cosas que se sacrifican y cosas que se negocian. Y el resultado es la ley que se tiene. Creo que un avance importante es tener una ley que es imperfecta. Yo no creo que haya leyes perfectas, sino que producto de irlas modificando se llega a mejores leyes, cuando la realidad permite también tener mejores leyes. Pero si tuviera que poner un balance, el esfuerzo liderado por el MINSA, pero acompañado por estas circunstancias que les decía, permite levantar una bandera política para el Estado. La pregunta que uno se hace ahora es, ¿sigue levantada esa bandera política? No lo sé. El hecho que se mantenga como levantada la bandera política depende no solo de quienes están en el Estado, depende de un conjunto de fuerzas sociales, entre las cuales yo incluiría los medios. Y por ejemplo es preocupante ver que se promulga el reglamento y en los medios la noticia parece casi desapercibida. Y eso es un poco un termómetro de cuánto está valorando o creyendo la población o confiando la población en un aseguramiento universal. Lo otro que quería mostrar es que los tiempos políticos y las disponibilidades económicas no tienen por qué coincidir en la realidad. En teoría, decimos una ley tiene que estar financiada, este es el momento de darla y todo lo demás. Pero en la realidad hemos tenido una ley esperada durante mucho tiempo, que pasó por una serie de negociaciones, les decía, y cuando llega un proceso de estancamiento económico es cuando se consigue aprobar la ley. Y eso implica, y eso nos hace recordar también que dentro del Estado hay un equilibrio precario entre lo que es la oferta social y lo que es la disponibilidad de recursos fiscales. Y que muchas veces ambos no tienen por qué coincidir, generalmente hay un desfase. Y es importante reconocerlo, es importante apreciarlo. Cuando se da la ley y el presidente anuncia un financiamiento inicial de 140 millones de soles, con pilotos iniciales en las áreas más pobres. Pero es el mismo año en el cual desciende la presión tributaria del 16 al 14%, lo que disminuye el crecimiento del gasto público. Pueden ustedes ver, como se indica en la transparencia, que las transferencias que el CIS logra remesar a los ejecutores de los servicios solo suben en 3.6%, mientras que la afiliación, que era la oferta política, que era la proactividad política, crece 13%. Las implicancias, los riesgos que se derivan es una menor utilización de afiliados CIS como beneficiarios de un servicio de salud, tensiones entre prestador y CIS, pérdida en avances acumulados. No ha sido relevado el hecho que sale en las estadísticas que cuando uno compara el quintil, incluso el decil más pobre, o sea, los más pobres extremos de este país, y compara los más dentro del grupo de más pobres, los que lograron afiliación al CIS, y los que no la tienen, y ven el uso de servicios de salud, quienes lograron afiliación al CIS usan los servicios de salud 6 o 7 veces más de aquellos no afiliados. Es decir, el CIS como instrumento sí ha dado réditos, pero es un instrumento incipiente, es un instrumento cuyo desarrollo depende de una masa financiera acorde con el incremento de afiliados. Pero no solo depende de eso,
depende también de un sistema de gestión y de transparencia, a través del cual se sepa cómo se remesa y en qué se usa. Y voy a regresar a ese tema, ya que es una de las razones, uno de los argumentos por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas se niega a aumentar de manera significativa las transferencias. Estaba acá nomás, que el temor, la gran consecuencia es la pérdida de credibilidad. Y una pérdida de credibilidad va asociado también a un poco interés en los medios. Y un poco interés de los medios lleva a publicitar poco un hecho. Y surge un círculo que se retroalimenta. Los argumentos del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección General de Presupuesto Público, es que como todo ahora es bastante transparente, ellos pueden acceder a las cuentas de las unidades ejecutoras, viendo el dinero que el CIS les remesa y diciendo que no están gastando todo, que hay entre un 15 y un 35% de dinero que el CIS envió y que no han gastado. El argumento de las ejecutoras es que están juntando para poder hacer compras de mayor volumen. Recientemente, un argumento que cada vez es más sólido de parte del Ministerio de Economía y Finanzas es: mientras ustedes no tengan un estudio de cálculo actuarial, no les damos el nivel de fondo. Por lo tanto, es una situación donde uno se pregunta por dónde se rompe la cuerda, si la cuerda se rompe por el lado más débil. O de otro lado, la necesidad de pensar en un proceso más allá del rédito político, sino un proceso que cambie la conformación de un sector, que ordene un sector. El punto siguiente es la dificultad que tenemos en el país para enfrentar el tema del origen del financiamiento. Podemos todos decir falta financiamiento, pero no tocamos el tema del origen. Nos cuesta tocar el tema, bueno, ¿cuál es el acuerdo de solidaridad social al cual podemos suscribir los peruanos? ¿Qué pasa con el tema? ¿Por qué tenemos una presión tributaria baja? El discutir el tema de la reforma tributaria. O sea, uno siente que la presión, el reclamo, revienta por el lado del prestador, revienta por el lado del CIS, revienta por el lado del CIS, pero no trasciende un nivel más alto, que es el de estructura del Estado. Y pueden ustedes comparar el proceso de la reforma norteamericana con una población más informada y con unos lobistas bien grandes de parte de todos los lados, que lo primero que están diciendo es cómo lo financian. Y están discutiendo el financiamiento. Incluso OPS recientemente, porque la información me ha llegado hoy, ha sacado un artículo y está en la lista de la señora Ruggiero Equity, o sea, se difunde, en la cual hay un estudio que dice, bueno, con la reforma, y es OPS, que ustedes no pueden desconfiar de la posición de OPS frente a la extensión del aseguramiento, a la universalización del aseguramiento en salud, sobre todo en Estados Unidos. Dice, bueno, con esta reforma, ¿cuánto de los temas que no son de salud van ahora a pasar a ser temas de salud para buscar ser resueltos de una manera medicalizada? ¿Y eso cuánto cuesta? Y ha puesto en línea un artículo sobre eso. Entonces, todo ese tipo de discusión, que significa tomar con seriedad el asunto, discutir el asunto, acordar el asunto, creo que es un tema en el cual podríamos poner más esfuerzo. Y ahí implicar a gentes que a veces se ponen de perfil cuando se trata, este